Saludos a toda la comunidad radiológica inscrita y participante en este cuarto Congreso Internacional organizado por Bioimágenes Fardit. Pues, agradezco a la Bioimágenes Fardit por la invitación para poder hacer esta disertación. Aquí les habla. Mi nombre es licenciado Alejandro Paypay Medina del país de Perú. Licenciado en tecnología médica con la especialidad de radiología, con una experiencia de aproximadamente unos 14-15 años y desempeñándome en lo que es el área de tomografía por más de 10 años. En esta ocasión, la oportunidad, el tema que les vengo a exponer es COVID-19 y imagenología Year One. Básicamente es un recuento o una recopilación de todo lo que nos ha pasado en este primer año eh, frente a esta pandemia. Obviamente ya llegando a puertas del 2022, hay muchas cosas que estamos tomando como una nueva normalidad. Un pequeño repaso, algo que ya manejamos, la historia de cómo comenzó. El primer caso en Wuhan en 2019, un gran brote en Italia en febrero de 2020, igualmente en Reino Unido, y recién en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, ¿no? Hasta el día de ayer que corroboré, tenemos los datos de todos los infectados a nivel mundial. Obviamente ya a estas alturas se ha visto las diferentes variaciones del virus inicial, pero que ya hemos ido enfrentando poco a poco o hemos ido bien. Eh, Centrándonos netamente al inicio de toda esta pandemia, básicamente el sistema de salud, los hospitales y la atención, todo era un caos, básicamente. Nunca estuvimos preparados para una crisis de tal magnitud. En mi caso, en mi país, realmente el sistema de salud no es el mejor, pero en comparación en países donde toda la gestión de salud es casi óptima, también fue colapsado, básicamente por la cantidad de pacientes, la patología, la clínica, todo fue un caos. Entonces, no nos sintamos mal que nuestro país, porque no teníamos los insumos, colapsó, ¿no? Los grandes países también pasaron por lo mismo. Pues. Cabe recalcar que ellos tenían más cantidad de pacientes y mejor logística. Entonces, como les mencionaba, este es un recuento del primer año al, al 2022, que ya estamos teniendo una nueva normalidad con nuevas formas de atención, nuevo, casi todo totalmente distinto al 2019. Pero vamos a ver qué afectó realmente o qué la pandemia y el COVID afectaron no solamente a la parte netamente de imágenes, ¿no? Como tal, como adquisición, como qué es lo que veían ante la patología, ¿no? Hubo eh, otras, eh, otras zonas afectadas, otras áreas afectadas, y creo que, bueno, todos los que hemos trabajado, estamos trabajando desde el inicio de la pandemia, en primera línea, hemos visto, ¿no? Entonces, el COVID-19 afectó la atención, las relaciones interpersonales, el estado mental, la educación, el conocimiento, la seguridad, la bioseguridad, la misma tecnología, afectó todo. Entonces no solamente fue el cambio en cómo se veía en una imagen radiológica, en la patología, en la clínica misma, en cómo se debía atender, ¿no? Afectó todo esto. Tuvimos que hacer un frente al COVID mediante planificación, capacitación e implementación, que fue lo primero que tuvimos que aprender junto con eh, las nuevas normas de bioseguridad y una observación o una referencia con respecto a nuestro propio sistema de salud y cómo deberíamos enfrentarnos ante la pandemia.
tuvimos que aprender sintomatologías, tuvimos que aprender parte de la clínica porque era necesario, ¿no? Muchas veces no todos trabajábamos en hospitales de alta gama, muchas veces solamente estábamos en puestos de atención, ¿no? Y teníamos que manejar todo este tipo de datos nuevos para poder enfrentarnos a ellos o para poder saber cómo atender al paciente. Teníamos más referencias, obviamente todo venía de afuera, porque son los primeros fueron los primeros en atender a los pacientes, la parte de bioseguridad, la parte de limpieza de equipos. eh, Nos daban guías, normas, que también estaban a prueba, porque todo eso se iba modificando día a día, dependiendo de cómo iba evolucionando. Entonces, todo eso lo fuimos implementando. En nuestro caso, las áreas de tomografía o de rayos X tuvieron que eh, modificarse o tener que implementar la parte de seguridad o bioseguridad de salas contaminadas, de alto riesgo, bajo riesgo. Entonces, todo se va formando un nuevo plan. Obviamente, no todos los manejábamos. Siempre había alguien que tenía que poner el orden o tratar de implementar esto justamente para que todo el servicio no colapse o haya un contagio masivo. Entonces pasábamos a lo que era necesario, cómo adecuar nuestras salas, en este caso la sala de tomografía de mi hospital, las salas de rayos X lo mismo, lo mínimo necesario, restan todo taponeado, la forma de cómo evitar que la posibilidad de que estos virus se queden en zonas donde no hubiera la forma de hacer una limpieza exhaustiva. Entonces tuvimos que ir manejando todo esto, hacer protocolos de atención, horarios de atención. Esto debido a que la gran cantidad de pacientes iba aumentando. Se dejó de atender pacientes en teoría no COVID o que realmente no necesitaban la emergencia como tal, ¿no? O sea, realmente ya pasábamos o se evitaba de atender lo que era urgencias o atención ambulatoria y todo pasó a emergencia. Los hospitales dejaron de hacer atención ambulatoria, dejaron de atención oncológica, dejaron de hacer casi todas las atenciones porque necesitaban las áreas para atender lo que es COVID. Ahora, eso era otro problema porque igual dentro de los mismos hospitales habían pacientes no COVID. Entonces teníamos que atender en ciertos horarios, teníamos que ver las horas de atención, la, los flujos de atención, las horas de desinfección. Entonces todo se iba formando en un protocolo que nuevamente se iba cambiando eh, una y otra vez para poder atender según lo que iba eh, evolucionando o iba desarrollándose el flujo de la pandemia. Ya que al inicio, por ejemplo, cuando inició la pandemia, los primeros brotes no sabíamos ni quién estaba con COVID, quién no estaba con COVID, o no teníamos los PCRs a la mano, entonces teníamos que hacer un poco de clínica, muchas veces entraban por emergencia y los mismos médicos en emergencia no sabían qué hacer, no tenían un flujo cómo desarrollarlo, o si lo tenían no lo desarrollan básicamente porque había una gran cantidad de pacientes, eso se fue viendo mes a mes, ¿no? Cuando comenzaron a llegar los pacientes ya no con simple fiebre, sino con, con alto flujo o los que pasaban a UCI, las prioridades cambiaban. Teníamos que atender primero los de alto flujo, los de menor flujo, o tratar de dar un espacio para hacer los descartes antes de que llegaran los pacientes que estaban ya totalmente infectados, ya positivos y con alto nivel de contagio. Entonces, todo eso nos pasó en este primer año. Fue toda una evolución de cada una de las cosas. Lo más importante o lo más resaltante fue el desarrollo de protocolos de atención, basados en tiempos, basados en prioridades, basados en el tipo de atención. Obviamente también dependiendo del el nivel de atención que tenía el hospital, la clínica o el centro de salud o los servicios que manejaban, ya de rayos X, de tomografía, ecografía, que también se mencionaban para la ayuda de casos de COVID o para descarte de COVID, en donde no, de repente no había otra solución, que sí se reportaron algunos casos de cómo podían eh,
usarlo para poder tener más alcance sobre esto. Entonces, ante todo esto, el constante cambio situacional hace que el tecnólogo, en el caso del tecnólogo de Perú, creo que en otros países más también, o el profesional del área de imágenes, llámese técnico superior, técnico universitario, tiene que ser el uso de todo el conocimiento y experiencia adquirido para adecuarse a dar opciones y solucionar cualquier problema que pueda afectar el flujo de trabajo o meter en riesgo de contagio del personal. Es decir, o sea, tuvimos que implementar todo lo que nuestra experiencia y todo lo que conocimiento que íbamos adquiriendo día con día para poder evitar el contagio. Obviamente, nosotros como personal, el personal que estaba trabajando con nosotros dentro de nuestro servicio, ya que el simple hecho de que se contagie uno, cabe la posibilidad de que aumente el contagio a todo nuestro servicio. Mejorar el flujo de trabajo significa atender más pacientes y hacerlo eficazmente significa no hacer contagio de contaminación cruzada, no hacer contagios en nuestro ámbito. Entonces, muchas veces el mismo personal en salud, el mismo médico, técnico, enfermera, eh, trataba de cambiar o hacerlo mejor que la forma donde mejor les parecía, no siguiendo los protocolos. Muchas veces nosotros, por ejemplo, yo he tenido que imponer los protocolos o a hacer que se desarrollen como tal, ya que el simple cambio o aceleración por X motivos, por razones múltiples, porque llámese el paciente era el familiar de alguien, o de repente el paciente de UCI se está complicando, nos afectan todos. Entonces, muchas veces nos pedían parar la atención en los pacientes no COVID, que ya teníamos un pequeño horario, de 1, 2 o máximo 3 horas, y de ahí todo era COVID, y querían que paremos todo para atender a un paciente de este tipo. Entonces, dentro de nuestras responsabilidades, dentro de nuestro perfil, nosotros podíamos hacer respetar los protocolos, ya que teníamos la base de eso, ¿no? Obviamente también dependiendo de la situación y el apoyo del servicio. Algunas veces se tenía que doblegar ya que venía órdenes de dirección o con gente de mayor peso, ¿no? Hablas con mayor envergadura y teníamos que modificar todo para eso. Pero el punto es que nosotros teníamos que estar preparados para afrontar todo este tipo de situaciones. Entonces, como lo vuelvo a repetir, en todo este año tuvimos que aprender a adecuarnos a la condición del paciente. Adecuarse. ¿A qué se refiere la condición del paciente? Como ya les mencioné, muchas veces venía un paciente que era un recomendado, era un familiar de algún trabajador o incluso un mismo médico. Entonces, eh, muchas veces no era lo mismo que atender a un paciente que no sabía lo que le estaban haciendo, a otro que estaba más preocupado de lo que le va a pasar o darse a imponer por que es un médico porque sabe del tema. Entonces piensan que deberían tener otro trato, X motivos. Eso lo veremos de repente un poquito más adelante. Adecuarse a las limitaciones del equipo y del servicio. Muchas veces eh, hemos querido tener el equipo de última generación, pero lamentablemente en nuestro nosotros no había. Hoy tenemos un equipo que ya con la justa edad, que hay que darle cuerda, por así decirlo, para que pueda encender o para que pueda rendir, que a los 2, 3 pacientes se está sobrecalentando. Y no hablo exclusivamente del equipo de tomografía, ¿no? Los equipos de rayos también en muchos sitios, vuelvo a repetir, en mi país, en mi país, en Perú, las gestiones de salud han sido malas, ¿no? Siguen siendo malas, ¿no? Salvo que ahora último haya habido una compra masiva de equipos que también está en observación, ¿no? Muchas veces no somos partícipes de lo que compra el Estado, ¿no? Simplemente lo compran porque lo compraron y no cumple o lo que necesitamos o de repente es más de lo que pedían y está ya sujeto a muchas suspicacias sobre cómo se adquirió y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que adecuarnos a todo eso. Al límite de servicio, eh, la falta de personal, la falta de infraestructura, la falta de áreas o la misma falta de conocimiento de nuestro propio servicio, de cómo debemos atender o cómo debemos afrontar todo esto.
Muchas veces el mismo servicio, en vez de apoyar al personal que está en primera línea, es todo lo contrario. Y en vez de darnos más facilidades, nos pone más problemas. Entonces, tuvimos que aprender a lidiar con todo eso y estar preparado ante cualquier complicación. Como ya les mencionaba, pasaron un montón de cosas. Yo asumo que muchos de ustedes tienen muchas anécdotas de lo que ha pasado, algo inconcebible. Yo les podría decir que a mí me bajaron de urgencia un paciente eh, para ser atendido, paciente COVID, que supuestamente debería ser por un problema relacionado a signos vitales que se estén clavando, pero no, me bajaron para hacer una tomografía de rodillas. Y parar todo por eso. Entonces teníamos que ver la forma de cómo hacer. Otra anécdota, ya terminando nuestro horario COVID, ya haciendo la desinfección, viene el jefe de UCI a pedirme una tomografía para un paciente. Se le explica todo, que los protocolos y, bueno, obviamente ante su lógica de él, entre su respuesta que me dice, bueno, yo soy médico y tú no lo eres, entonces no me vas a entender lo que te estoy diciendo. Entonces, respuestas como ese tipo hay que saberlas manejar, ¿no? Lamentablemente nosotros cumplimos un protocolo y bueno, ante esa respuesta ya me dije, doctor, el paciente no se ha puesto mal recién en estos momentos. ¿Desde qué hora está mal? ¿Hace cuántas horas? A lo que me responde, se le dice, 6 horas. Si ha estado hace mal hace 6 horas, usted sabe que nosotros tenemos un protocolo, ¿por qué no lo ha traído dentro del horario que debió haber sido atendido? Pero bueno, como usted dice, yo no soy médico, yo no lo voy a entender. Así que como hay un jefe general, director médico, hablé con el director médico, explíquele la situación, porque entre médicos se entiende, y me comunican. Pero yo le voy advirtiendo que si yo abro nuevamente su paciente, obviamente voy a extender más la atención para los pacientes no COVID. Voy a detener. Y obviamente es parar la atención a trauma shock, a neurotraumas, pacientes críticos, emergencias que están esperando o que han estado esperando a terminar nuestro horario de atención. Entonces, hay cosas que tuvimos que aprender a manejar, ¿no? Y hay cosas que lamentablemente muchos de tanto los profesionales en área de imágenes como médica no saben manejar o piensan que se sigue manejando de la misma manera. Entonces, manteniendo el tema, no todo era bioseguridad, como ya vimos, cambiamos todo lo que era el uso de EPPs, descarte de materiales y todo eso. También hablamos de protección radiológica. En el caso de tomografía, se dio la tendencia de tratar de hacer low dose o baja dosis en tórax, ¿no? Que era el, el, después en el caso de que no hubiera rayos X, era un apoyo amplio. Entonces, ¿por qué se dio esto? Porque obviamente eh, a raíz de los nuevos hallazgos se notaba que la tomografía, tanto estudios daba un apoyo. Obviamente no como las pruebas rápidas o los antígenos, pero en imágenes servía. Y comenzaron a salir las publicaciones y era el boom. ¿No? No tenía tanta especificidad como rayos X, pero servía bastante. Y entonces acá tengo un pequeño, justo estaba en otro trabajo, ¿no? Directamente en el hospital, en un sitio privado, y me viene un paciente con prueba rápida negativa, un paciente asintomático que iba a ir a trabajar una mina, venía por un check-in, le pedían, ¿no? Le pedían la placa, y ante cuando no había, perdón, rayos X, le dijeron, bueno, es una tomografía en estado negativo simplemente para seguir y cumplir protocolo. Y acá está las imágenes mostrando es- imágenes de ilustrado clásicas de COVID. El paciente no tenía ninguna signo clínico, R negativo y lamentablemente salió esto. Entonces, a causa de esto, el uso de tomografía o de rayos X inclusive fue masivo, aumentó. Entonces, tanto las pruebas rápidas eh, comenzaron a hacer, a dar
o a ponerlas en punto medio porque justamente nos pasaban este tipo de cosas. Prueba rápida negativa, paciente positivo. Prueba antígena negativa, imagen positiva. Se comenzó a usar tomografía como screening, rayos X como screening, que era, rayos X, la placa de la radiografía de tórax era básica, pero comenzaron a usar tomografía como screening. Entonces, a todo esto es lo que mencionamos sobre protección radiológica. ¿Por qué? Porque al igual que ha pasado con las placas, las radiografías portátiles, el uso fue indiscriminado, un abuso de método de imágenes ante la pandemia. Era tomografía en la mañana, en la tarde y en la noche del mismo paciente, donde no había justificación clínica. No sé si en sus hospitales o en sus países pasa lo mismo, donde no está normado o simplemente la radiografía, inclusive de todas la toman a cada rato, ¿no? Eso era una observación antes, por ejemplo, la colocación de catéter. Pre, post, durante 1 hora, 2 horas, 6 horas, por si se le olvidó al residente revisarla, por si se le perdió la placa al asistente en verla, y la pegan de nuevo. Entonces es un abuso. Lamentablemente, no hay no se toman el tiempo para normar este tipo de cosas. O el mismo servicio no apoya al profesional diciendo, oye, te está tomando como 6 placas al mismo, o 6 radiografías, o 3 tomografías al mismo paciente dentro de las 6 horas. ¿Qué te pasó? ¿Por qué es? Entonces, no justifica, ¿no? Entonces, era más notorio en los pacientes críticos. Entonces, ¿dónde queda la radioprotección? No, si bien es cierto, todo el problema era de la pandemia, también teníamos el problema de radioprotección. ¿Cómo protegíamos al paciente? Y esto no cabe solamente en esto, porque la posibilidad de que el paciente sea un familiar tuyo, obviamente nosotros no vamos a querer que sea irradiado, nosotros manejamos todos estos datos, no vamos a querer que haya una sobreexposición de pacientes, ¿no? ¿Para qué, el por qué y cuál es la justificación? Es la base de lo que es radioprotección, lo que nosotros manejamos con palabras. Y como profesionales y como trabajadores, el punto era, nos negamos, y al negarnos, ¿qué problemas nos va a traer? Entonces, una de las respuestas a esto también fue la modificación de dosis, pero la modificación de dosis es manejable, ¿no? Hablando netamente de tomografía, no podemos usar la misma dosis en diferentes equipos, en diferentes marcas, en diferentes modelos, en diferentes características. Entonces, no podemos decir, ah, ya, la dosis ahora para POVI vamos a hacerlo ultra baja y todos nos tiramos al suelo. ¿Por qué? Porque recuerden que al modificar dosis también alteramos lo que es ruido, ¿no? Un ejemplo, es un cuadro que eh, un colega mío del hospital hizo con respecto a lo que era modulación de dosis y donde nos muestra cómo son los cambios entre modulación con una retroproyección filtrada y un iterativo, para tener en cuenta, ¿no? Como les vuelvo a decir, por ejemplo, yo tengo un equipo, llámese Canon, llámese Siemens, o lo que sea, antes del uso de iteratividad, debo estar manejando estos, eh, estos valores en CTDI. Y si tengo iterativo, si es Canon, o lo que es antes Toshiba, debo manejar esto. Entonces, si yo tengo un equipo que no es Toshiba y que no es con iteratividad, debo estar manejando estos datos. Si yo quiero usar este tipo de CTDI, mi imagen va a ser pésima. Y entonces, en vez de hacer un buen uso del equipo, estoy haciendo un uso inadecuado, ya que le voy a dar más ruido a la imagen y posiblemente no le va a dar lo que necesita al radiólogo para hacer el informe. Entonces, uno de los problemas se dio ante esto fue la desesperación por la radioprotección, pero nos demostró que no tenemos el conocimiento o no manejábamos todos los datos suficientes, ¿no? Entonces, una de las cosas que llevó a esto es que nos demostró que estábamos desactualizados, o muchos de nosotros íbamos desactualizados. Si bien es cierto, sí manejamos el equipo, sí estamos ahí trabajando, eso no significa que lo sabemos todo. Entonces, la pandemia nos demostró y nos dio nos cayó como balde de agua fría, que
dijera, oye, ¿sabes qué? Te falta, o estás desactualizado, actualízate, o quieres hacer esto, bueno, trata de leer un poco más y modifica lo que quieres hacer, no lo hagas a lo loco. La pandemia no es un justificante para modificar todo sin una base técnica o un sustento teórico. A todo esto también vino la modificación de los equipos o el uso de herramientas que muchas veces la veíamos y no sabíamos por qué estaba acá. No la manejábamos o no le veíamos un uso normal. En este caso tenemos el uso del comando remoto o telecomando. Equipos como Siemens, Newsoft ya tenían esto, que es el manejo de la mesa con, desde la consola, ¿no? Algo así como los equipos de intervencionismo que tienen comandos desde consola, ¿no? Casi todos los tienen, obviamente unos de una forma más útil que otras, ¿no? En el caso, como le digo, de Siemens, es muy práctico. Newsoft tiene algo similar. Philips, si no me equivoco también, el problema con ellos es, con Philips es que el punto es, no es mover la mesa, sino el centrado. El centrado que debe cumplir ciertos criterios, ¿no? En el caso de Canon, el problema es que el movimiento de la mesa es muy lento y no es tan versátil como los anteriores. Pero a raíz de la pandemia, esto fue modificando y trataron de pulir más esto. Ahora, ¿por qué lo del telecomando o comando remoto? Es simple. La pandemia nos dijo alejamiento del paciente entre personas de metro y medio. La mejor forma de usar esta distancia era o atender a un paciente de forma de no estar dentro del área que podía ser contaminada, era usar este tipo de herramientas. No solo en tomografía, en rayos X es lo mismo. Rayos X también tienen los comandos externos los mandos externos desde el comando para poder mover eh, eh, el estativo, en el caso de tórax, obviamente, ¿no? Incluso Siemens en uno de sus equipos, solamente presionando un botón, ya posiciona el tubo y el buque de pared o el buque de columna, de modo que esté listo para hacer la colocación, la adquisición de una radiografía de tórax. Dentro de su software también está el movimiento del buque o donde se va a poner un flat o el panel, de modo que no haya necesidad de mover el paciente, sino que se mueve el flat para poder tener al paciente dentro del centrado específico, ¿no? Entonces, y obviamente la mejora en lo que es el uso de micrófono. Entonces, básicamente la tecnología se fue abocando más a la pandemia. Son cosas que fueron modificando, mejorando para poder dar un mejor apoyo y mejor atención de este tipo. Y que nosotros tuvimos que no aprender, sino a reutilizar, ya que muchas veces no lo utilizamos, particularmente yo, pues, es una herramienta que normalmente no lo utilizaba, ¿no? Pero como les menciono, dentro de sus limitaciones era el poder utilizar o poner el isocentro. Y ¿por qué tanto el isocentro? Porque recuérdense que, bueno, en el caso de tomografía, tener un paciente en isocentro significa tener una buena distribución de dosis y hacer una buena reducción o modulación de dosis. Entonces es lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Si solamente colocábamos al paciente sin darnos cuenta del isocentro, podríamos obtener el paciente muy abajo y esto nos altera la dosis. Entonces, en vez de corregir la dosis y mejorar o hacer un poco de de protección, estábamos haciendo todo lo contrario. Y en cuanto al tiempo, era lo que mencionaba, ¿no? En este caso, el ejemplo de Toshiba o Canon ahora, que el tiempo para mover la mesa y ubicar al paciente era demasiado. Era más práctico entrar, ponerte tu PP, entrar y posicionarlo como debe ser. Entonces, dentro de la planificación,
teníamos el horario de atención, el tipo de paciente que lo hemos mencionado, la cantidad de pacientes, la protección, o el uso del EPP, el tipo de EPP, cómo debíamos ponerlo, quitarlo, la atención, la comunicación básicamente entre personal de salud que estaba en el servicio, personal de salud o personal que traía a los pacientes de cada área, ¿no? Llámese emergencia, hospitalizado, las rutas de acceso y obviamente la desinfección posterior para hacer la atención a un paciente no COVID. Entonces, dentro de nuestro servicio hablamos de un equipo multidisciplinario y que el simple contagio de un solo personal pone el riesgo en todo el servicio, ¿no? En nuestro caso, no sé si otros, en otros países, en otros lugares también, sí, pero nosotros, por ejemplo, en tomografía tenemos al licenciado en enfermería, muy aparte del tecnólogo, o bien podemos trabajar dos tecnólogos, pero siempre hay un licenciado en enfermería con nosotros, ¿no? Entonces, no solamente es el cuidado nuestro, sino es el cuidado del colega, el cuidado del personal o compañero de trabajo que está dentro del servicio, ya que, como mencionamos, el contagio de uno, hay la posibilidad de contagio de todo el servicio. Entonces, todo esto es la parte de tecnología, cómo ha afectado la tecnología, y parte de la atención y nuestro desarrollo como profesionales sobre nuestra atención. No solo en tomografía, como les vuelvo a decir, en rayos X es muy similar, ya que cumplen lo mismo. Eh, y obviamente también en lo que es el uso de los portátiles, ¿no? Ya cambia la situación, ¿no? Su forma de cómo atender, de cuántos ir, de cómo entrar a un área contaminada o cómo usar o desinfectar el equipo, o si es que regresa el equipo de servicio o se queda ahí solamente exclusivamente para equipos para pacientes COVID en áreas UCI, no exclusivas. Entonces, esta es la parte, la que básicamente todos hemos manejado, todos hemos pasado por eso, todos los que hemos estado en primera línea o estamos trabajando en toda esta pandemia, hemos visto estos cambios, ¿no? Hemos sido parte hemos estado en el cambio o hemos sido lo que hemos impulsado a mejorar atención y servicio. Pero hay otro lado. Eh, el otro lado es parte de atención, la parte como personas, las relaciones interpersonales. En este caso, estuvimos muy sujetos al miedo, en el caso de lo personal, del personal de salud, al miedo al contagio, el problema al inicio de nuestro país, los EPPs insuficientes, cuando llegó no habíamos protocolo, ahorita hablamos de protocolos de detención, todos felices, pero al inicio fue todo un caos, entonces no teníamos protocolo de detención, el colapso de los nosocomios o los hospitales, todo estaba lleno, todo era COVID, entonces el personal de por sí tenía miedo, ¿no? Miedo al contagio, miedo a contagiar a su familia, a sus seres queridos. Estábamos llenos de estrés. El estrés llevado por las horas de atención, porque veíamos una y otra vez el paciente cada vez peor. Pacientes jóvenes, pacientes que estaban con más del 50% llevados, tomados por esta enfermedad. Pacientes adultos que sabíamos que una vez que salgan de nuestra sala y pasen a hospitalización no iban a salir porque los pronósticos eran malos. Éramos el estrés por el uso del EVP, los que han o estamos trabajando o han podido ponerse el EVP, la cantidad de que estamos sujetos a ponernos todo eso, todo el implemento, si bien es cierto, nos protege, pero es un estrés estar lleno de tantas cosas, ¿no? Obviamente no sirven, pero tenerlo puesto tanto tiempo, tenerlo puesto eh, nos incomoda. Y eso también nos lleva de estrés. El número de atenciones, de lo que antes atendíamos lo normal, 20, 30 veces, las emergencias aumentaron, la cantidad de pacientes aumentaba, entonces teníamos que tratar de atender todo lo posible. La falta de personal, mucho personal, eh, por ejemplo, dieron la indicación de que personas con riesgo salieran del hospital
por permiso o por riesgo de contagio. Eso implicaba que los que se quedaban tenían que sobrellevar la carga que en falta de personal. El mismo hospital no contrataba más personas porque no había presupuesto, la parte de ya gerencia mucho más arriba, obviamente, de los gobiernos, de cómo se llevaba todo eso, era un caos, ¿no? Yo creo que no solamente en mi país, sino en muchos otros países han tenido la misma o situaciones similares, ¿no? Obviamente también a eso tenemos que agregar la falta de personal por el contagio de colegas, ¿no? O bien por estar en primera línea o bien por contagio externo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros eh, no teníamos todos los cuidados, no podíamos cuidar a la gente que estaba a nuestro alrededor, entonces siempre quedaba un pequeño margen donde por casualidades de la vida te contagias, ¿no? Pasó con colegas, ¿no? Que se cuidaban muy bien en los trabajos donde se desempeñaban y se contagiaron de forma externa por un, no descuido, sino por una casualidad, obviamente de se, no llegaron a mayores, pero el simple hecho de ese tipo de contagios o de estar pendientes a todo eso conduce a estrés, ¿no? El desconocimiento, la información era limitada, muy cambiante, eh, todos estaban pendientes a lo que salía y eso también nos tenía pendientes al, a saber qué iba a pasar con nosotros, ¿no? De forma, viendo las noticias, viendo los resultados de los centros internacionales, eh, la misma situación en las noticias con respecto a nuestros nosocomios, con respecto a cómo iba el país y la respuesta de esta pandemia y la sobreinformación, ¿no? ¿Qué es la sobreinformación? Llegó un punto donde todos eran expertos, todos sabían sobre el tema, ¿no? Todos sabían qué, cómo, por qué se dio, cómo se da, cuántas cifras van, todo eso, ¿no? Todo se contradecía porque uno decía un dato y otro había visto en internet otro dato totalmente distinto y lamentablemente cada uno agarraba, como se usan las redes sociales, todos tenían su verdad, todos tenían la razón y todos estábamos equivocados. Entonces, todo eso, todo este tipo de cosas eh, afectaban al personal en conjunto, no hablo, no hablo solamente del personal en imágenes, en conjunto del personal, y alteraba todo lo que era la atención. ¿Por qué? Porque el paciente, el personal, por ejemplo, tenía miedo, estaba estresado, sabía demasiado, estaba equivocado, y todo esto afecta y afectaba y sigue afectando cómo vas a atender a tu paciente, ¿no? Entonces teníamos el personal de salud que tenía miedo, miedo al contagio, miedo al paciente, a lo que venía el paciente. Había un menor contacto interpersonal, ya antes lo saludábamos, ahora no podíamos ni tocarlo, antes no debíamos tocarlo, tenemos que mantener una distancia adecuada, hubo una disminución y una pérdida o disminución o pérdida de la empatía, ¿no? Entonces, el, el, el profesional ya no trataba igual al paciente. Y el paciente que venía enfermo sentía miedo, porque no sabía lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque tenía demasiada información de todo lo que veía en las noticias. Venía llorando, venía asustado, y al estar con falta de aire no seguía indicaciones, y eso le daba cólera al personal de salud, que muchas veces ha pasado, obviamente con la mascarilla tienes que alzar un poco la voz para dar indicaciones, pero al paciente, al tener miedo, al tener desesperación, al no saber qué pasa, no escucha, no entiende, no hace caso y grita más. Entonces se fue perdiendo todo eso. El mismo paciente tenía depresión, el mismo paciente tenía ira, ya que no se le atendía, ya que no se recibía la atención que debería.
ya que sentía nuestra apatía, ya que sentía que lo estaban gritando. Le puedo contar, por ejemplo, en una de estas atenciones, estaba atendiendo y entra un paciente, todo despeinado, no tan mal arreglado, y se echa. Y una vez que terminamos terminamos de atender, termina el paciente se levanta con todo y quiere entrar a la área no contaminada. A lo cual, bueno, en este caso, el personal que estaba adentro centrando al paciente, o posicionando al paciente, era personal de enfermería, y lo trata le indica, ¿no? Que no puede, que no puede entrar porque es un área no contaminada, a lo que el paciente comienza a gritar vehementemente, yo soy médico, yo soy médico, y comienza a gritar desesperado, yo soy médico. Lamentablemente este médico tenía más del 80% de tomado por COVID, ambos, pasó a UCI y lamentablemente no sobrevivió a esto. Pero era la desesperación que le llevaba a la ira de que no podía hacer nada, por más médico que sea, perdía toda la, todo lo que podía haber tenido antes como médico, ¿no? El privilegio de pasar, entrar, hablar o hacer lo que se le gana, como muchas veces pasa, ¿no? Y era un paciente más. Entonces había el rechazo y obviamente trataba al personal le decía, no te metas, yo soy médico, y al final de cuentas tuvo que salir. Entonces había un rechazo mutuo, ¿no? Se demostró un rechazo mutuo. El personal de salud, al atender al paciente, que parecía que atendía a alguien que, no sé, no podía tocar, era algo que, en fin, y el mismo paciente sentía nuestro rechazo y nos rechazaba porque no lo atendían como debe ser. Entonces se fue perdiendo eso. No digo que todos lo hemos hecho o hemos pasado o se da, porque muchas veces, como todas las cosas, cada uno sabe manejar el estrés, sabe manejar eh, este tipo de cosas. Pero sí era notorio el cambio en cuanto a atención. Yo inclusive puedo dar fe de eso, que sí cambié mi forma de atender, ya que en otro lado sí atendía directamente al paciente, ¿no? En el hospital no. Pero sí noté. Y incluso el mismo paciente también ya venía con una apatía, ¿no? Esto también era notable cuando conversaba con los colegas, y decía, escucha, la gente viene, y veías las noticias que le importaba ya muy poco, porque obviamente la situación en el país se volvió trágico, no había que comer o no había cómo trabajar si todo se cerró. Entonces la gente salía, ya no se preocupaba por la salud, o cuando les preguntaban, señorita, hay un reportero le decía, pero ¿por qué sale? Y dice, si no salgo, no como, muero. O sea, si me voy a morir de la enfermedad, o me muero de hambre. Entonces prefiero intentar morirme dándole un pan de comer a mis hijos o a mi familia, ¿no? Entonces, otros que salían eh, sin pensar y simplemente porque no querían estar encerrados, y casualmente venían ese tipo de pacientes. Tú no sabías qué tenía el paciente, pero tú ya, con todo lo que ves en las noticias, decías, pucha, ¿cómo se habrá contagiado? ¿Qué habrá hecho? ¿No? Entonces, era todo un mar de cosas que teníamos que sobrellevar y tratar de ir adelante. Esto también nos afectó. Inclusive el trato entre colegas, ¿no? Cuando un colega se enfermaba, pucha, que era un problema, ah, porque también, aunque no quieras, lo rechazabas un poco, y para el mismo colega o el mismo personal o el compañero que estaba trabajando se sentía, oye, ya me están viendo como bicho raro, ya me contagié, ya no sé cómo es, y todos comenzaban a especular, ¿dónde has estado? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? ¿Con quién hizo turno? La histeria o el miedo colectivo o las enfermedades, cada uno ya se sentía que le picaba la garganta y ya, pucha, tengo COVID, pásame, voy a hacer mi prueba, voy a tomar mi placa, voy a hacer una tomografía. Los primeros meses fueron así. En nuestros servicios en tomografía se implementó nuestro plan, y me siento muy orgulloso de decir que casi hasta el final del primer año recién se vieron los primeros contagios, que no fueron contagios dentro del servicio, sino como les mencionaba, por
X persona. Casualmente vino un familiar a visitar a la colega y casualmente se contagió. Otro que estuvo igual, salió por un momento una reunión amical y se contagió. Pero no fue por el hospital, no fue por la falta de atención, por la falta de planificación o de cuidado, ¿no? Pero igual se sentía la depresión, eh, eh, se sentía mal y como les vuelvo a mencionar, cada uno tiene una forma distinta de reaccionar ante este tipo de cosas. Uno de los colegas simplemente se sentó, pensó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Eh, ¿Qué debo seguir? De inmediato llamó para ver dónde tratarse, cómo tratarse, y apenas se sintió mal, buscar dónde internarse. La otra colega estaba más preocupada, se puso a llorar, y una de de los licenciados que trabajó con nosotros, una licenciada de enfermería, eh, que igual se contagió por su papá, que bueno, estaba en mayor de edad, pero no salía, él atendía en la tienda. Al enterarse, se puso mal, se puso a llorar, se desesperó. Fue un cuadro un poco chocante, ya que en ese momento tú no puedes decir, oye, cálmate, abrazarla como harías con cualquier persona, ¿no? Tranquila, ¿no? Tienes que estar de lejos, ser, darles tu fuerza, ¿sabes qué? Cálmate, ve lo que tienes que hacer, los protocolos, pide permisos, ve que toda tu familia no esté contagiada, todo eso. Pero nosotros lo podemos decir así, pero la persona que está contagiada, que es de salud y que sabe que todo esto, sabe cómo es todo el manejo, sabía los riesgos y las posibilidades. Entonces, eh, pasábamos de ser personal de salud a paciente. El miedo, la desesperación, la depresión, la ira. No solo en nuestro contagio, lo que nos pueda pasar, sino en nuestro familiar, nuestro entorno. Era notable. Otro de los problemas es el PP.